Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos ustedes desde Pearson, Florida. Aleluya. Hoy estamos en Pearson, Florida predicando. Vamos a hacer el servicio hoy de Shabbat aquí en nuestro hogar, nuestra casa. Hoy en este día tuvimos unos inconvenientes y tuvimos que posponer el servicio de las 12 a las 2 de la tarde, que es a la hora ahorita que estamos empezando con el estudio, empezando con la prédica y entrando en vivo y en directo con todos ustedes, queridos hermanos, Amén. que están en la dispersión. Aleluya. ¿Qué quiere decir dispersión y la diáspora? Dispersión es a todos los perdidos, vamos a decir así, o a todos los que se disparcieron en todo el mundo, de la casa perdida de Israel, de las ovejas de la casa perdida de Israel. Dijo Yeshua, nuestro Mesías: yo no he sido enviado ¿a quién? ¿A las religiones? No, a las ovejas, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Y él no estaba en Israel, sí, pero él no estaba con las ovejas perdidas de la casa de Israel, aunque muchos en esos tiempos también andaban perdidos. Pero él especificó, caminando con los judíos, con la casa de Judá, dijo: yo no he venido no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Libro de Reyes te especifica quiénes son la casa de Israel y quiénes son la casa de Judá. Así que, entendiendo estas palabras que ya se ha dado anteriormente en estudios, casa de Israel y casa de Judá, casa norte y casa sur, ya se ha explicado anteriormente. No tiene caso que lleguemos otra vez a explicar lo mismo, sino que si usted quiere escucharlo aquí mismo por esta página a través de el Facebook, a través de YouTube, ya también se empiezan a subir al YouTube, y a un blog que se ha abierto para que se empiecen a subir PDFs. Usted puede entrar ahí y prontamente yo voy a subir en PDF al blog La Casa de Israel, La Casa de Judá. ¿Qué es lo que pasó con el reino del norte y el reino del sur? Prontamente se estarán subiendo también las profecías dadas a nuestros padres desde el Génesis, Bereshit, hasta revelaciones de las profecías de nuestro Mesías y su cumplimiento. Todo esto será subido en PDF para que si usted desee ir al PDF, al blog, bajarlo gratuitamente, nada va a estar de venta como en muchos lugares, nada de eso va a ser así, todo gratuitamente. Voy a tratar de trabajar poquito más en los estudios, escribir más para estar subiendo PDFs. Así, si usted tiene en su casa, tiene una congregación, personas a los cuales usted le habla de la palabra, tenga poquito más información y cómo probar, porque es difícil ver los videos y estar escribiendo, estar pausando, escribiendo, pausando y escribiendo. Ahí en PDF usted lo baja y rápidamente empieza usted a dar los pasajes bíblicos, a usted rechequearlos, porque en muchas ocasiones pido disculpas yo, porque en los PDFs hay veces, o cuando los tengo enfrente de mí, se me va un versículo mal por no hacer una segunda revisión y me manda a otro lugar que no tiene que ser. Así que yo pido disculpas si en ese caso sea así. Usted puede mandar un mensaje y decir: esto no es lo que dice el versículo, porque me equivoqué, en vez de poner un 4 puse un 14, como anteriormente iba a poner yo segunda de Samuel 7:4, y en vez de poner 7:14 se pone el 7:4 y no es lo mismo. Se tiene que dar otra segunda revisión, pero toda la información va a estar disponible para que usted mismo vaya, la baje y la comparta, que ese es el ministerio que el Eterno Padre nos ha puesto y nos ha dado a nosotros. Así que vamos a hacer las oraciones. Padre eterno, te damos gracias por este día que nos has dado para descansar, reposar, leer tu santa palabra. Te pido, Padre eterno, que seas tú quien hable hoy en este día. Guíame, Padre, a través de tu Ruach HaKodesh, para poder explicar, Padre eterno, este mensaje, para poder hablar con sabiduría tuya, Padre eterno, sabiduría de lo alto. Abre mi entendimiento y abre el entendimiento a todos aquellos que estarán escuchando el mensaje de este día. Te lo pido, Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén. Dicemos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedish anu b'mitzvotav v'tzidvanu.
Bendito eres tú, Dios Padre, Rey del universo, que nos has dado tus mandamientos y estatutos, y nos has dicho que los pongamos por obra. Baruch atah Adonai et Toratot. Bendito eres tú, Señor, que nos has dado la Torah y eres dador de la Torah. Nos las has dado, Padre eterno, como una instrucción a todos nosotros. Por eso te decimos, bendito eres tú, Señor, Dios, Rey del universo, que nos has dado tu bendita Torah. Hoy en este día vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos y todos deberíamos tenerlo encima. Todos deberíamos llevarlo con nosotros. Todos deberíamos ponerlo por lo mínimo por obra para que seamos el propósito que el Padre Eterno escogió a Israel, para que seamos luz a las naciones, para que en nosotros se refleje verdaderamente el gozo que hay y las personas quieran conocer al Santo, bendito sea su nombre. El fruto del Espíritu es paz. Paz. Sabemos que los frutos ya en plural del Espíritu son más. Paz, gozo, amor, armonía y todo eso. Pero hoy estaremos solamente hablando del Shalom, paz, la persona pacífica. La persona que le gusta ser tranquila, que le gusta donde quiera llevar paz, en su casa traer paz, en sus trabajos sentir la paz, en sus congregaciones llegar con paz, salir con paz y en todo lugar ser, como dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores, que de ellos será el reino de los cielos. Así que este es un fruto que da el Espíritu. El Ruach HaKodesh es uno de los frutos que uno tiene que mostrar para que nosotros seamos el ejemplo. Tenemos que mostrar ser pacíficos, que nos guste la paz. Igual así como a los mansos se les ha prometido también que de ellos será el reino de los cielos. O sea, cuando venga Yeshua, nuestro Mesías, ellos entrarán. Los mansos a el milenio, los mansos, los humildes de las naciones entrarán a ese milenio. ¿Por qué? Por ser mansos, humildes, pacificadores. Y vamos a tomar un pasaje bíblico como base para empezar este día con este mensaje, con este estudio. Nosotros aquí más que nada somos estudio. A mí me gusta el estudio y como por consiguiente de eso, pues lo que doy yo son estudios para aprender más de la Santa Escritura. En el libro de Juan, de Yohanan, capítulo 14. En el libro de Yohanan, capítulo 14. Nosotros abrimos la Escritura y vemos en el versículo 17 nos dice la Escritura, hablando el Mesías y el tema de todo ese pasaje, empezando desde el versículo 13 hacia adelante, tiene como versión de arriba texto para ese pasaje la promesa del Espíritu Santo. Entonces, las palabras que nos dice a nosotros nuestro Mesías, nos dice a nosotros en el texto base: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Aquí vemos que el Mesías está dándole un consolamiento a las personas. Mayoritariamente en esas ocasiones se esperaba que el Mesías viniera a poner su reino milenial en esa época. Pero entendiendo que si la profecía dice así, él vendría a poner paz, traer paz al mundo, pero una paz literal al mundo, una paz literal. Entendemos que después del Armagedón se muere todo aquel rebelde, quedan los mansos, quedan los escogidos, quedan aquellos que han sido llamados de las cuatro esquinas, quedan aquellos que han sido llamados, que han aceptado a Yeshua
aquellos que han sido transformados y los resucitados, y se pone la paz por todo un milenio. Bueno, eso se esperaba cuando vino Yeshua la primera vez. Pero en este caso, él no estaba hablando de una paz literal. Por eso no lo aceptan los hermanos de casa de Judá. Porque él no vino a traer esa paz que se profetiza en la Torá y en los profetas. Sino que él vino y hubo más guerras. Hubo más pleitos. En los hogares no había paz. ¿Por qué? Porque él dijo, no creed que he venido a traer paz, sino la espada. La suegra contra la nuera, la padre contra el hijo, el hermano contra la hermana, hermano contra hermano. Una guerra entre todos. Y dicen ellos, pero si esto es todo al revés. Esto no es lo que estaba profetizado. Pero el Mesías hablaba de una paz espiritual. Una paz que aunque tú sepas que te rechacen, que aunque tú sepas que te maten, que aunque tú sepas que nadie te quiera, la paz espiritual la tienes porque sabes en quién has puesto tu fe. Esa paz que tienes espiritual es aquella que no se tiene que desacomodar porque sabes a dónde vas. Sabes cuál es el final a donde tú tendrás que ir después. Sabes que no irás a un lugar donde se menciona que es de castigo, sino estarás con nuestro Maestro, reinando con él, y todos aquellos santos fieles que han también sido partícipes de este reino milenial. Así que en muchas de estas cosas vemos al apóstol Pablo escribiendo y teniendo una fe, teniendo una paz espiritual, aunque él dijo, yo he pasado hambres, yo he pasado ayunos, he pasado fríos, he pasado riquezas, pobrezas. Y él dice, yo he pasado de todo, que de todo sé conformarme, en todo. Porque él sabía que por dentro de él, esa paz espiritual estaba puesta en nuestro Mesías. El apóstol Pablo, como un ejemplo a nosotros, escribió solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo 3. Estando siempre en unidad, en espíritu, siempre con la paz interior. ¿Cómo? No teniendo estorbo en nuestro ser. Porque la persona que no tiene paz en su corazón tiene un desorden en su corazón. Tiene algo por dentro que no lo hace sentir cómodo por no llevar una paz espiritual. Siempre hay un desconforme. Y vemos que aquí, entre los creyentes, entre los hermanos, tenemos que tener paz espiritual. La palabra griega traducida aquí como solícitos en Efesios capítulo 4 versículo 3 es un imperativo incluyendo toda la pasividad a cualquier actitud de espera. Y veamos nosotros lo que nos está diciendo el libro de Efesios capítulo 4 versículo 3. Una paz, una pasividad, aunque sea algo que tenemos que esperar por mucho tiempo. Porque muchos se desesperan cuando se entregan al Todopoderoso. Empiezan con el Evangelio, empiezan con un gozo y empiezan con esa paz. Pero al pesar de los días ven que esa paz que tienen espiritual o esa espera se les hace muy larga. Y empiezan a desesperarse. Entonces, esa palabra que se encuentra en Efesios 4, versículo 3, tiene que ser y entenderse a cómo fue el propósito cuando se escribió. Aunque sea una larga espera, allí es donde está la paciencia. Amén. Entender que las palabras del Mesías no fue vendré mañana. Él dijo que un día para el Todopoderoso eran como 1000 años.
Y la palabra pronto se ha estado escuchando desde que el Mesías estaba a punto de regresar al Padre. Pronto, pronto vendré. La palabra pronto no tiene fecha. La palabra pronto simplemente le da al creyente esperanza de que, como se dijo, será así. Porque el Mesías dijo que toda su palabra se cumpliría. Así que, repasando otra vez, Efesios 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Sin desesperarnos, queridos hermanos. Sin perder la paciencia. Tenemos que tomar la iniciativa si peleamos y discutimos en nuestros áreas de trabajo, en nuestros lugares, en nuestras congregaciones. Tenemos que entender que en nuestro interior tiene que haber paz y por consecuencia de eso se tiene que mostrar lo que hay en nuestro interior. Se tiene que manifestar. La persona pacífica en contra de la persona que le gusta matar, que le gusta robar, que le gusta tener problemas, dentro del corazón de cada, poniéndolo uno en cada lado. En la persona pacífica se muestra lo que hay dentro de él. Y que es la pasividad. La otra persona no puede tener paz en su interior, en su espíritu, porque en su espíritu está muy ocupado pensando en lo que va a hacer, en lo que va a robar, a quién va a matar, a quién va a maltratar, de dónde va a huir y qué es lo que está por enfrente de él. Es un caos dentro de él. Su espíritu está lleno de confusión y está lleno de toda la maldad que está pensando hacer. Por eso es diferente. Así que tarde o temprano se tiene que mostrar lo que hay dentro. Si nosotros nos rehusamos a amar y honrar a unos a los otros, entonces estamos negando la paz del Todopoderoso en el Mesías, la cual Él estableció en el madero cuando entregó su vida. Buscar la paz de cada creyente es parte del ministerio y es parte de tener el Espíritu Santo en el ser humano. Porque ese es uno de sus frutos. La paz, aparte del amor. Aparte del amor, estamos solamente en un contexto de la paz. En la Escritura nos mencionan muchos pasajes bíblicos acerca de la paz. Por ejemplo, a los creyentes en Yeshua. En Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con ¿quién? Para con Yod Hei Vav Hei, para con Hashem, por medio de nuestro amo Yeshua el Mashiach. Tener paz con el Todopoderoso es más que sentirnos cómodos con su presencia. Significa que nosotros una vez éramos, o sea, en otro tiempo, extraños y enemigos en nuestras mentes y en nuestro corazón con el Todopoderoso, haciendo todo tipo de malas obras, haciendo todas las cosas que no agradan al Todopoderoso. Pero en Yeshua, nuestro Mesías, tenemos que tener paz para con el Padre, para con el Abacados. Porque Él nos ha reconciliado, Él nos ha hecho ser ya no más extranjeros, ya no más advenedizos. Como aquellos, dice, como aquellos gentiles que iban tras los ídolos mudos. ¿Con cuál paz, con cuál esperanza? Con ninguna.
porque los ídolos nada podían hacer por ellos. Pero ahora nosotros, creyentes en Yeshua, para con el Padre tenemos paz, tenemos esperanza. Nosotros sabemos que Él cumple su promesa. Y como cumplimiento de su promesa viene a nosotros la restauración y viene a nosotros la vida eterna. Y esa es la paz que nosotros sentimos en nuestro corazón. Sentir la alegría de que aunque moramos, así como el Padre levantó a Yeshua de entre los muertos, nos levantará también a nosotros. Y eso a nosotros nos sirve de gozo, nos sirve de mucha alegría, porque no pereceremos. Pablo dijo, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Así que nosotros no nos entristecemos, nuestro espíritu no se llena de algo que nunca será. Nuestro interior no se llena de cosas como los paganos que mueren y los se quedan llorando sin esperanza. No se llena de tristeza, se llena de una alegría, que aunque nosotros sabemos que debemos de morir, resucitaremos para vida eterna. Bendito sea el Todopoderoso. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos que siempre tener, ser conscientes en nuestros corazones. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice la Escritura, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irremisibles delante de Él. ¿Delante de quién? Delante del Padre. Por el sacrificio de Yeshua, ahora nosotros podemos tener paz y ya no tener esa enemistad, ya no tener el entremedio que nos quitaba de tener la paz espiritual. ¿Cuál era eso? El pecado. El pecado nos estorbaba. Estábamos nosotros siempre haciendo las malas cosas, la guerra en contra del Todopoderoso, porque nos levantábamos en contra de Él, haciendo las cosas que nos apartaban y nos alejaban cada día más del Todopoderoso. En un sentido, esta paz no es algo que crece en nosotros, comenzando con un poco de paz, más bien somos reconciliados con el Todopoderoso de una vez y por todas. Esa es nuestra paz. Por el sacrificio del Mashiach Yeshua es un hecho consumado. Y hay otro sentido, sin embargo, por el cual crecemos en paz con el Todopoderoso. ¿Cómo es esto? Crecemos en paz. ¿Cómo es? Creciendo, aprendiendo espiritualmente, viviendo y dando ejemplo a todo aquel que no conoce al Todopoderoso. Por la paz que nos ha dejado el Mesías antes de subir hacia el Padre. Aquella paz espiritual. Hay personas en el mundo que te ven a ti y se te acercan para que tú les aconsejes, para que tú les des un consejo como ministro, como hermano, como alguien quien ellos ven más santo, se acercan a ti. Dame un consejo, mira, tengo este problema pasando así, así, ¿cómo le puedo hacer? Dime, tú que eres ministro, tú que eres ministra, tú que eres hermano de la religión, ¿qué me aconsejas? ¿Por qué? Porque el espíritu de aquella persona anda incómoda, no sabe qué hacer, anda confuso. Pero tú tienes que compartir esa paz que tú tienes. ¿Cómo? Aconsejando, dándole buen ejemplo, ayudándolo en lo que se pueda, contestando con la misma escritura. Esa es la paz espiritual. Bendito sea el Todopoderoso. La palabra nos dice, no tengo a lo mejor usted lo tiene, no tengo el versículo y el capítulo, pero sí dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y hay otro que dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Ya les voy a dar los versículos, los tengo más abajitos anotados. De todo lo que acaba de mencionar y lo que tiene que ver con la paz.
nuestro Mesías cuando vino aquí a la tierra, a pesar de que él iba a sufrir, a pesar de que él sabía que iba a pasar por un lugar y por una situación dolorosa, la escritura nos menciona a nosotros que tenemos que tener la fe de Yeshua. ¿Y cuál era esa fe de Yeshua? Esa fe de Yeshua era que él confiaba en el Padre, que se iba a cumplir la promesa: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y él sabía que se tendría que cumplir esa profecía. Amén. Esa paz misma tiene que seguirnos a nosotros. Al crecer a la madurez como hijos del Todopoderoso, experimentamos más y más las bendiciones y beneficios de vivir en su reino, hasta que podamos decir: mucha paz tienen los que aman tu Torah. Aleluya. Y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119 y Salmo versículo 165. Aleluya. Mucha paz hay para ellos. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a Salmo 119 y cuando nosotros vamos a versículo 165, todo el Salmo 119 nos habla de la sabiduría de guardar la Torah, de los beneficios de guardar la Torah. Pero en este específico nos dice que mucha paz tienen los que aman la Torah del Todopoderoso, y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué será? Porque estas personas, donde quiera que van, buscan la paz. Son pacifistas. Colosenses Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22 dice que el pecado no hace que el Eterno sea misericordioso y perdonador. Más bien, el pecado reveló que Él ha sido así desde la eternidad. El plan de salvación demostró que el Eterno nos amó y estuvo dispuesto a perdonarnos desde el principio. Desde el principio. ¿Cómo es que desde el principio? Porque dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya Él tenía el plan, sabiendo que las personas se iban a retirar de Él, se iban a alejar, iban a pecar. Mateo 11, versículo 28 al 29. En una escala del 1 al 10 es lleno de paz, de 1 al 10 es muy ansioso. El 1, de entre 10 personas, 1 está lleno de paz, y muchas personas, lo que completa esta numeración, los mata la ansiedad en vez de tener la paz en el corazón. Cuando nosotros vemos nuestra vida, usted que sirve al Todopoderoso, usted que guarda Shabbat, usted que guarda las fiestas, usted que ha aceptado a Yeshua, se escudriña a usted mismo y ve todas sus preocupaciones que tiene dentro de su mente, dentro de su corazón, y evalúese usted mismo en un 100%. O del 1 al 10, vea qué tanto está usted qué tanto está lleno usted de este fruto de paz dentro de su corazón, dentro de su vida. Si del 1 al 10, el 1% solamente usted siente paz, pero el 9% siente la ansiedad en su espíritu, o si el 9% está lleno de paz y el 1% está en ansiedad su espíritu, estamos yendo por el lado correcto. Porque aún somos seres humanos y tenemos nuestros problemas aquí en la tierra. La persona en estos tiempos cada vez se frustran más por todo lo que está sucediendo. Muchas veces se alejan más, siguiendo esa ansiedad espiritual, en vez de desesperarse por buscar la presencia del Todopoderoso y tener un encuentro personal con el Abacados.
Nuestro Mesías nos hace a nosotros una invitación. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Vamos a ver la invitación que nos hace nuestro maestro. ¿A quién nosotros tenemos que tener como ejemplo? No a mí, no a su pastor, no a las personas. ¿Por qué? Porque el ser humano falla. Pero Yeshua, él siempre fue fiel y será fiel. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Dice la Escritura, versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos está diciendo Yeshua aquí? ¿Cómo podemos experimentar por nosotros mismos la realidad de esta promesa maravillosa? De esta promesa bonita que nos está dando nuestro Mesías. Por lo que Yeshua está diciendo en estos versos, no está apropiado darnos paz como un regalo o quiere indicarnos cómo obtenerla. ¿Qué cosa entiende usted lo que él nos quiso decir ahí? ¿No está Yeshua enseñando que la paz personal es un resultado de alguna cosa y nos invita a aprender de él cuál es esa causa? El amor a sí mismo es lo que trae inquietud. Lo que aceptan la palabra de Yeshua al pie de la letra. Y entrega su alma a su custodia y a su vida para que él la ordene y hallará paz, shalom, y quietud en vez de inquietud y en vez de tener en la mente eso que siempre está estorbándole como la ave que llega al árbol y está pique y pique hasta que hace hoyo para meterse para adentro, como el pájaro carpintero. Tiene que deshacerse de todo eso y entender las palabras que nos ha dicho Yeshua, nuestro maestro. Entregar su alma, su vida a Yeshua, nuestro Mesías, para que él la ponga en orden y usted encuentre paz. Para que usted haya la quietud en vez de estar inquieto. Ninguna cosa del mundo puede entristecernos cuando Yeshua los alegra con su presencia. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi mente y mi corazón en algo terrenal que reemplace en quien tengo que poner mi ser, entonces sufriré pérdida terrenal, mundana, o cosa terrenal de esta tierra, de este mundo. Pero si yo pongo toda mi creencia y toda mi fe en la palabra que Yeshua me dijo, no importa, como dice el dicho, que llueve, truene o relampaguee, que se vaya, que se quede o pase lo que pase, mientras yo esté bien con nuestro Mesías, con el Abacados, nada puede afectar tu vida personal, tu alma. Nada puede afectar tu paz espiritual. Porque tú sabes en quién pusiste tu confianza. Él es el único que puede alegrar nuestra presencia. En la perfecta conformidad hay descanso perfecto. Hay que entender eso. En la perfecta conformidad, yo me siento conforme porque tengo al Padre y tengo a su amado Hijo. Tengo al Padre y tengo al Hijo. Tengo al Padre, tengo a mi Elohim. Tengo al Hijo quien aboga por mis pecados. Y eso para mí me basta. Porque el Padre me ha dado la salvación a través de Yeshua. Yeshua se ha dado a sí mismo como sacrificio perfecto para rescatarme de la muerte eterna. Y esa es una conformidad donde hay descanso perfecto.
¿Cómo más puedo obtener ese descanso perfecto? Bueno, lo acabamos de leer nosotros en el libro de los Salmos, capítulo 119. Acabamos de leer el versículo 165. Ya que yo puse mi confianza, pues también tengo que tener mi mente en la perfecta ley del abacados para yo tener paz y caminar correctamente. Todas estas cosas nos tienen que seguir, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en completa paz y en armonía. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en él ha confiado. ¿En quién usted está confiando? Si usted está confiando en el Abba, que ha enviado a su Hijo para que él muera y a través del sacrificio usted tenga una vida eterna, pues usted está teniendo paz porque ha confiado en eso. Pero también tiene que esforzarse, que aparte de eso, tenemos que ir empezando a caminar conforme a la Torá. Ir caminando para que lo literal, creyendo en Yeshua, espiritualmente tenemos paz. No hay duda. Pero literalmente se ha dado una ley, una Torá, para que nosotros al observar la letra de la Torá, la ley, andemos caminando justamente y no tengamos tropiezo. Por ejemplo, no robarás, o yo guardo la Torá, no robo, tengo paz porque no me van a perseguir. No ando blasfemando el nombre del abacados en vano en cualquier lugar. Bueno, no lo hago, tengo paz porque la Torá me dijo que no lo hiciera, antes lo hacía, pero hoy ya no lo hago. Entonces tengo paz porque no tengo que preocuparme por eso. No puedo caer en blasfemia. Si dices, yo amo a mi prójimo, bueno, a todo que hay alrededor de mí, yo no lo odio, no lo maltrato, cuando puedo lo ayudo, porque sabes, cuando se puede se ayuda al hermano necesitado. Pues ayudo a aquel que está alrededor de mí, puedo hacer lo que puedo hacer, lo hago. Me siento bien porque no le negué algo que aún yo teniéndolo se lo pude dar cuando sé que lo puedo compartir. Eso me trae paz, porque en lo que pude se ayudó. No estoy diciendo que para que lo que usted pudo, para que usted se gane la salvación o la gloria. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una paz literal y una paz espiritual. En lo que pude ayudé. Es una paz literal. Y una paz espiritual porque sabes que no has fallado el mandamiento de quien te lo dio. Del abacados. Literalmente lo hiciste. Pero interiormente también lo hiciste y te sientes gozoso. Porque sabes que no has fallado a quien te dio los mandamientos. ¿De qué modo el amor ¿De qué modo el amor en la persona se puede compartir hablando de la paz? ¿De qué modo el amar al yo conduce a la falta de tranquilidad personal y a la infelicidad? Vamos a ponerlo en palabras para que podamos entender. Voy a volver a repetir. ¿De qué modo el amor al yo, a mí? Ya he dicho que en lo que yo pueda, ayudo a mi prójimo. Ya he dicho que el Abba me ha dado la Torá para que yo la lea, la estudie y la ponga por obra y tenga una paz literal con los gobiernos, con los amigos, con los vecinos, con las naciones, con todo lo demás. Ahora, ¿de qué modo el amor al yo conduce a la falta de tranquilidad personal y a la infelicidad? ¿Cómo podemos aprender a morir al yo y descansar en Yeshua? ¿Qué elecciones tenemos que hacer cada día que puedan ayudarnos a hacer real la promesa de paz en el Mashiach? O sea, en Cristo, por decir así, en el ungido.
Es decir, ¿qué cosa estamos haciendo o no haciendo que nos impide tener la paz que Yeshua nos ofrece? Tenemos que escudriñar nuestro corazón, pensar que estoy haciendo mal. Siempre que sentamos esa curiosidad o esa ansiedad en nuestro corazón o en nuestro espíritu. Juan capítulo 14, versículo 27. Se encuentra la historia de dos pintores. Bueno, hay una historia como una frase que se hacía, pero antes de eso vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 27. Bendito sea el Todopoderoso. El versículo 27 nos da a nosotros lo que tenemos que recibir, pero ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide para que nosotros podamos alcanzar eso? Vamos a poner un refrán que se enseña para que la persona entienda más o menos lo que se debe de hacer, para que la persona vaya entendiendo las frases que Yeshua nos ha dejado a nosotros cuando él hablaba con sus discípulos, que lo hacía en parábolas. No todos lo entendían. Muchas veces se tenía que poner en palabras entendibles, en palabras de lo que se hacía día a día en las labores, en contextos, en palabras de contexto que ellos vivían, para que se pudieran entender, ya que muchas personas, e incluso cuando yo empecé a leer la escritura, pues había palabras que yo me quedaba que no sabía ni qué me quiso decir, ni si me dijo una cosa o me dijo la otra, porque no la entendía, no se entiende. Hasta que por ejemplos empiezas a tomar de la escritura o ejemplos por fuera en tu vida que se asimilan a lo que la escritura te está mencionando, empiezas a entender palabras, empiezas a entender los mensajes, los llamados o lo que te quiere enseñar una palabra dicha por el Abba o por Yeshua. Hay una historia que cuenta, que dice que había una historia de dos pintores. Cada uno pintó un cuadro para ilustrar su concepto del descanso. El primero escogió para su escena un lago tranquilo, con tranquilidad, con paz, pacífico, sereno de entre las montañas lejanas. El segundo pintó una atronadora catarata, una cascada, nosotros le llamamos, con un árbol frágil que se inclinaba sobre la espuma. En la horqueta de la rama, casi mojada con la hierba que levantaba la catarata, una avecilla estaba sentada en su nido. De la rama que estaba en la horqueta, casi mojada con la niebla que levantaba la catarata, una avecilla estaba sentada en su nido. Ahora, cuando nosotros leemos y vemos, ¿cuál de los dos mostraba mejor la esencia del descanso? Vimos que el uno pintó un cuadro para ilustrar su concepto del descanso, o sea, de qué forma lo voy a poner. Y escogió para su escena un lago tranquilo, relajado, sin problemas, sereno, de entre las montañas, lejos donde nadie lo estorbara. Y el segundo pintó una atronadora catarata, una cascada grande, con un árbol frágil que se inclinaba sobre la espuma. Había dos tipos. Y en la horqueta de esa rama, que estaba casi mojada con la niebla que levantaba esa catarata, una avecilla estaba sentada en su nido. ¿Cuál de los dos mostraba mejor la esencia del descanso? No es frecuente en este mundo agitado que encontremos el descanso de un solitario lago de montaña. Más a menudo debemos encontrar nuestro reposo en medio de la agitación de la vida real. ¿Por qué? Porque por más que usted busque
por más que usted se esfuerce, está en este mundo y siempre habrá algo que lo quiera inquietar, o habrá algo que lo ataque, o habrá algo que lo quiera incomodar. Pero tiene que mantenerse así como esta avecilla estaba sentada en su nido en ese lugar que aunque era cascada, que aunque era un lugar de ruido, que aún la espuma, aún la niebla de esa cascada casi mojaba la horqueta del árbol y en consecuencia también la avecilla, pero estaba sentada allí. Entre todo eso sabía cómo mantenerse tranquila. Eso es algo que tenemos que aprender. Así que no es frecuente en este mundo agitado, escuchemos bien para que entendamos, que encontremos el descanso de un solitario lago de montaña. No es así. Más a menudo debemos encontrar nuestro reposo en medio de la agitación, de los problemas, del rechazo, de la burla en este mundo real que vivimos hoy en día. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender para entender el mensaje, las palabras de Mateo capítulo 14, versículo 27 y saber cómo aplicárnosla a nosotros. Esa paz espiritual. Vayamos al libro de Mateo capítulo 8, versículo 35. Versículo 23, perdón. Mateo capítulo 8, versículo 23. Leemos nosotros algo que tenemos que aprender. Un gran ejemplo que Él nos dio, sabiendo que todo iba a estar bien. Dice así: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Adón, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué encontramos ahí nosotros? La respuesta a este ejemplo que nos acaba de dar en el refrán, en las palabras de Yeshua, y cómo tenemos que confiar nosotros. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aleluya. Y este es un gran ejemplo del que nosotros tenemos que tomar, que aún entre medio de la tempestad tenemos que saber guiarnos y tranquilizarnos y tener una paz espiritual, que es la cual tenemos que llevar por dentro, porque sabemos en quién nosotros confiamos. Con esto vamos a terminar el estudio de este día. Tengo una segunda parte, pero todo esto va a ir puesto en el blog, en PDF, para que usted lo vaya descargando. Pondré explicación, porque muchos de las personas que siguen prédicas, no puedo poner el versículo nada más sin poner algo más, sin entendimiento. Y ya la persona, al oír un poquito de la narración, podrá entender el mensaje del versículo. Así que el Eterno Padre los bendiga hoy en este bonito día. Que Shabbat Shalom, paz en este día de reposo. Que tenga mucha paz en su hogar, en su casa, en su vida y espiritualmente. Que el Eterno Padre lo bendiga. Haremos una oración para despedirnos. Padre eterno, te damos gracias por este bonito día que nos has regalado, por estas palabras que nos has dado hoy. Nos has enseñado que aún entre la tormenta, aún entre la tribulación, llevemos esa paz espiritual y esa paz literal. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Deseo a todos ustedes, queridos hermanos, que tengan
y continúen teniendo un bonito Shabbat. Los esperamos el siguiente día de reposo, el siguiente Shabbat. Dado por terminadas las fiestas, aún tenemos esa fiesta que es todos los Shabbats, todos los días de reposo. Que el Eterno Padre los bendiga a todos. Shabbat Shalom, donde quiera que se encuentre. Amén. Shabbat shalom. Amén.